Hola, saludos de Alemania. Hoy quiero hablar un poco sobre el silencio de Dios. Hace un año más o menos Dios me dio un mensaje sobre este tema y me di cuenta que muchos cristianos luchamos con el silencio de Dios en momentos cuando pensamos que ahora sí necesitaría saber algo que Dios quiera decirme. Necesito oír la voz de Dios y muchas veces, por lo menos en mi experiencia, y también en tiempos de crisis personal, por ejemplo, en tiempos de duelo por mi esposa, la primera que murió, muchas veces no hay una respuesta como uno la quisiera tener. El silencio de Dios es una realidad que la Biblia lo documenta bien claramente. Realmente el silencio de Dios para con sus hijos es una experiencia necesaria y es una experiencia de la cual nadie se va a escapar. Ahora yo sé que nosotros, los que somos cristianos de tipo carismáticos, pentecostales, enfatizamos mucho el hablar de Dios y de que Dios me habló, que Dios me mostró y que Dios me habló a través de la predicación, Dios me habló por profecía. Y claro de que Dios todo lo que crea lo crea a través de su palabra. Pero en la realidad de nuestra vida es de que muchas veces carece la palabra de Dios y nos quedamos con ¿qué hacemos ahora? Entonces todo eso me llevó a reflexionar nuevamente sobre las razones por las cuales realmente la Biblia muestra de que Dios a veces se calla y se queda en silencio cuando nosotros pensamos que hoy sí esto debería ser el momento más necesario para que me hable. Entonces, como acabo de escribir un título sobre la pastoral del duelo por suicidio, tuvo que meditar el tema otra vez y voy a presentar unos puntos que me llamaron la atención por la cual Dios se calla o guarda silencio en la Biblia. Ahora, no todos estos puntos se aplican a todos los cristianos. Cada quien tendría que averiguar si aplica el punto a mi vida, porque no todos aplican. Pero es prácticamente lo que yo he encontrado hasta ahora, lo que la Biblia revela respecto al silencio de Dios. Ahora, la primera razón que encontramos, y la encontramos en la biografía de tres personajes muy importantes y conocidos en la Biblia, que es Abraham, el sumo sacerdote Elí y el rey Saúl. En la vida de estos hombres hubo un silencio de parte de Dios que tenía que ver directamente con su comportamiento incorrecto, desobediente o también pecaminoso. O sea que en el caso de Abraham, todavía se llamaba Abraham, Dios se cayó 13 años entre Génesis 16:16 a Génesis 17:1. Pasan 13 años de silencio después de que Abraham había procreado un hijo con Agar en lugar de esperar la promesa de Dios. Y en la vida de Elí tenemos la desobediencia, el pecado grueso de sus hijos que no fue corregido por su papá y hubo silencio, escaseaba la palabra de Dios. Y en la vida de Saúl sabemos que al final de su vida buscaba desesperadamente a Dios en 1 Samuel 28 y Dios dice que no le habló por nada. Esa es una razón posible por qué Dios se puede callar. No es la única, pero es una que la Biblia revela muy gráficamente por medio de estas tres biografías. También David en los Salmos y Salomón en los Proverbios mencionan el tema del silencio de Dios. O sea que es una experiencia normal y tiene su propósito, como vamos a ver. La segunda razón por que Dios a veces se calla es porque estamos pidiendo de Dios información que podemos tener. Nosotros vivimos en un tiempo
que es un tiempo distinto, porque a nosotros que somos sus hijos, parte de su iglesia de hoy en el siglo XXI, casi todos tenemos acceso a la Biblia, casi todos sabemos leer, y es una irresponsabilidad no leer la palabra de Dios y no realmente aprovechar este mayor recurso que tenemos en nuestras manos para conocer la voluntad de Dios. Muchas preguntas de qué será la voluntad de Dios, esto será la voluntad, aquello, ya están contestadas en las páginas de la Biblia. Y aquí el consejo de Isaías es: consultad el libro de Jehová y leed, en Isaías 34:16. Un peligro que quiero decir en paréntesis: si tú le preguntas Señor, ¿es tu voluntad algo y si la Biblia ha revelado claramente lo que es su voluntad, y tú preguntas a Dios si no será que podría cambiar de opinión, estás en peligro que puedes ser juzgado como el profeta Balaam, a quien Dios le habló algo que era un juicio de Dios, pero no era una revelación de Dios. Entonces, mucho cuidado de, por ejemplo, preguntar a Dios: Señor, ¿será bueno, será tu voluntad que me divorcie? La Biblia dice que no es la voluntad de Dios que nos divorciemos, a menos que haya razones muy, 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 muy gruesas. ¿Es tu voluntad, Señor, que yo robe dinero? No tienes que preguntar a Dios estas cosas. Y entonces el conocimiento de la voluntad de Dios en general está, para la gran mayoría de los aspectos de la vida humana, la encontramos en la Biblia. Y si Dios se calla es porque Dios nos está diciendo: haz tu trabajo, haz tu tarea, lee mi libro. En tercer lugar, el silencio de Dios es una de sus maneras como educa a sus hijos, porque los hijos tenemos que ser probados. Todo lo que aprendemos en la vida tiene que ser puesto a prueba. Y incluso Dios revela de que Él usa las pruebas para que sea conocido lo que está dentro de nuestro corazón. Entonces en Deuteronomio 8:2 leemos: te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El silencio de Dios es un tiempo de prueba a veces. En este tiempo tenemos que realmente vivir nuestras convicciones, y si en este tiempo nos damos cuenta de que nuestras convicciones no son tan fuertes, es tiempo de arrepentirnos. El silencio de Dios siempre es un mensaje de Dios. Nunca Dios se queda sin comunicar. Prefiere comunicar por su palabra, pero también comunica indudablemente por su silencio. En cuarto lugar, el silencio de Dios es una oportunidad para realmente nosotros vivamos lo que hemos llegado a ser. El silencio de Dios es una oportunidad de aprobarnos como sus hijos, de aprobarnos y mostrar a nuestro Padre que sí somos sus hijos, que estamos en sus caminos. Y sabemos de nuestra experiencia en la escuela, sea primaria, secundaria, teníamos que escribir exámenes de idioma, de matemática. ¿Y qué hacía el maestro durante los exámenes? El maestro se callaba. Y ese silencio es un silencio que educa. Ese es un silencio que nos da la oportunidad de mostrar lo que realmente hemos aprendido, lo que realmente sabemos.
Entonces, durante el examen, el maestro se calla. Y por eso Dios a veces en nuestras pruebas se calla. ¿Por qué? Porque Él nos quiere dar la oportunidad de realmente verificar hasta qué punto hemos nacido de nuevo, hemos procesado esta nueva identidad también ante las adversidades de la vida. Estamos en el punto 5. El silencio de Dios también muchas veces tiene que ver de que Dios, por su sabiduría infinita, sabe de que ciertas informaciones serían insoportables para nosotros. En el caso, por ejemplo, de suicidios, a veces digo yo, si llegáramos a conocer los verdaderos motivos, tal vez no soportaríamos este tipo de información. Jesús, por ejemplo, una vez dice en Juan 16:12 de que yo no os puedo decir, os tendría que decir otras cosas, pero no los podéis sobrellevar y por eso me callo. O sea que hay cosas que Dios nos quiere revelar, e incluso que la Biblia dice de que hay cosas que son secretas, Deuteronomio 29:29, y hay cosas reveladas. Y dice que las reveladas son para nosotros, sus hijos, y las secretas son para Dios. Hay secretos en Dios y Él decide cuándo nos va a revelar estos secretos. Y si no las revela, es porque sencillamente Él, como es un buen padre, no quiere cargarnos con algo que realmente no podríamos sobrellevar. O sea que el silencio de Dios es un acto de su bondad y de ninguna manera es una manera de actuar en contra de sus hijos. No, su silencio es a nuestro favor. Y por último, el silencio de Dios, especialmente en situaciones ya muy difíciles, como ya dije, duelo, suicidio, crisis grandes de la vida, nosotros tenemos que reconocer de que el silencio de Dios significa que la respuesta que nosotros buscamos no es la que realmente necesitamos en este tiempo. Nosotros suponemos que si yo supiera tal y tal cosa, entonces estaría mejor. Y Dios sabe, no. Hay otra cosa que tú necesitas. Y mientras insistimos en querer saber algo que no es lo que realmente necesitamos, porque Dios lo sabe, se intensifica este sentir de que Dios está en contra nuestra. Pero su silencio siempre contiene este mensaje. Lo que tú quieres saber no es lo que más te ayuda en este momento. Y aquí deberíamos entender de que el silencio de Dios siempre está fundamentado en la naturaleza de Dios. Y si sabemos una cosa de nuestro Padre Celestial es la siguiente: Él es bueno, Él es santo, Él es justo y Él no comete ningún error. Entonces, su silencio para nosotros es lo bueno, es lo justo, es lo que realmente necesitamos. Y si nosotros, por este entendimiento de que Dios no es un ser arbitrario, no es un ser malicioso, no es un ser que le gusta hacer sufrir a sus hijos. No, Dios es bueno, es un padre de amor, definitivamente. Y por ser un padre de amor, Él a veces utiliza el silencio para comunicarnos algo que de otra forma no podríamos comunicar. Nosotros a veces cristianos somos como aquellos pacientes que se van con el doctor con algún dolor en el hombro y le dicen: Señor, tengo dolor de hombro y por favor hágame favor de prescribirme tal y tal crema, tal y tal medicina y tal terapia, porque eso me ayuda. Pero el doctor dice pero primero tengo que ver qué hay en tu hombro. Pero el paciente a veces dice: no, nada más deme lo que siempre me ha ayudado.
Y entonces no oye al experto y nada más ya viene con una idea preconcebida de lo que va a ayudar, y el médico va a decir, bueno, si usted no quiere que yo le revise bien, tome lo que quiera. Y lo mismo pasa con Dios. Nosotros nos presentamos delante de Dios con nuestras preguntas, con nuestras ideas preconcebidas de que, Señor, tú sabes lo que yo necesito y por favor dame eso. Y Dios dice, no. O muchas veces no dice nada y nosotros nos quedamos pensando, ¿y por qué no me contesta? Es porque estamos buscando algo que no es lo correcto. En resumen, quiero decir lo siguiente: el silencio de Dios es para nuestro bien. Si recordamos, si los que hemos caminado con el Señor unos días más, o en mi caso ya muchas décadas, sabemos una cosa. Tarde o temprano entendemos de que el silencio de Dios en cierto punto era su sabiduría, era su amor y era su manera de educarnos, de formarnos, de transformarnos, que de otra forma no se hubiera logrado. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que Dios ha sido fiel en nuestra vida. Y si en este momento pasamos por una situación que parece ser tan difícil, tan insoportable, inaguantable, debemos recordar, si Dios ha sido fiel en el pasado, y si su silencio en el pasado nunca me ha dañado, lo mismo va a suceder ahora. Y una de las cosas sabias que podríamos aprender del silencio de Dios si lo experimentamos en este momento es sencillamente lo siguiente: cambiemos de preguntas. A veces insistimos en tener la respuesta de la pregunta ¿por qué? ¿Por qué se murió mi esposa a los 54 años? La palabra ¿por qué? Siempre incluye suena siempre como una media acusación. ¿Por qué? Si solo cambiáramos del por qué al para qué, ya cambiaría el ambiente y posiblemente Dios podría ya empezar a ayudarnos. Entonces, a veces el silencio de Dios tiene que ver de que nosotros estamos haciendo las preguntas equivocadas. Cambiemos de preguntas, cambiemos de actitud y recordemos, su silencio tiene propósito, este propósito es bueno y el silencio es un mensaje bueno y justo para nosotros, porque Dios piensa un poquito más allá de la ahorita. Él está preparándonos para estar con Él por toda la eternidad. Que Dios nos ayude y nos dé su gracia para vivir por estos tiempos. Bendiciones.